Bueno, vamos a ver ahora transferencia de calor. Hablamos de la energía que tienen los átomos de una determinada sustancia. En cambio, cuando hablamos de temperatura, hablamos de la medida de esa energía. Cuando se agrega calor a una sustancia, entonces esa energía se modifica y por lo tanto la medida de esa energía se modifica. Algunas definiciones. La termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre el calor y otras formas de energía, o sea, la energía en tránsito. La termodinámica se ocupa en particular de los estados de equilibrio de esas energías, pero sin considerar los mecanismos de flujo ni la velocidad en que se realizan estas transferencias. La transferencia de calor, en cambio, es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre distintas partes de un mismo cuerpo que estén a diferentes temperaturas. El calor, propiamente dicho, es la energía transferida de un sistema a otro. Esta transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente o una diferencia de temperatura entre los dos sistemas que están en contacto. La cantidad de energía térmica se calcula y expresa en calorías. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de energía se conoce como Joule. Una caloría equivale a 4,184 joules. Si hablamos de medir la temperatura, esta se puede medir en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan la temperatura de dos cuerpos, o sea, dos condiciones iniciales que presentaban diferentes temperaturas se terminan equilibrando y a eso se lo llama equilibrio térmico. Siempre que se produce un cambio de fase en una sustancia, esta sustancia absorbe o cede cierta cantidad de calor para que este cambio de fase o cambio de estado se produzca. Cuando hablamos de transmisión de calor, en general se consideran tres diferentes maneras de transmisión: la convección térmica, la conducción térmica y la radiación térmica. Vemos las definiciones de las distintas formas de transferencias de calor con el ejemplo de la ollita en el fuego. Cuando hablamos de conducción, hablamos del calor que se transfiere por estar en contacto con otro material. Y en este caso no hay transferencia de materia. El caso sería, la manija se calienta y el metal de la manija me conduce calor a la mano. Cuando hablamos de convección, estamos hablando de la transferencia de calor en la misma materia por el flujo, el movimiento de un líquido, por ejemplo en este caso. Entonces, el agua caliente sube y el agua fría baja, y por medio de este flujo es que se produce la convección dentro del líquido. Y por último tenemos la radiación, que son la emisión de ondas electromagnéticas o de fotones, y es la energía que irradia determinado material y que llega a otro material. Sería el caso de cuando uno acerca las manos al fueguito y el fueguito irradia calor. Bien, siendo más específicos, podemos definir a la conducción como la transferencia de energía
de partículas que están más energéticas en una sustancia cuando entra en contacto con otra sustancia que tienen estas partículas con menor grado de energía. La conducción entonces se hace cuando un componente entra en contacto con otra sustancia. Podemos calcular la cantidad de calor que se puede producir, por ejemplo, en una transferencia de calor por conducción, como la conductividad propia del material multiplicada por el área que tiene contacto con el otro material, por la diferencia de temperatura que hay entre un material y el otro, dividido la distancia o espesor que tiene ese material que está conduciendo. El signo que se le pone a esta ecuación es negativo porque como la diferencia de temperatura es negativa, para que la cantidad de energía tenga un valor positivo, siempre se le pone el signo menos a la ecuación. Cuando hablamos de convección, la transferencia de calor por convección se produce por el propio movimiento y flujo del fluido. De esta manera, a mayor velocidad de fluido, mayor será la transferencia de calor. Hipotéticamente, si un fluido no tuviera movimiento, si no tuviera nada de movimiento, bueno, sería un sólido, ¿no? Si las moléculas no tuvieran casi nada de movimiento. Entonces, en este caso hipotético, la transferencia de calor sería por conducción, no por convección. Bien, si nosotros queremos calcular la cantidad de calor que se transfiere por convección, tenemos que pensar primero en el coeficiente de transferencia de calor por convección que tienen los diferentes fluidos, multiplicado por el área de transferencia por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido, teniendo en cuenta la temperatura del fluido lejos, ¿no?, de la superficie en la que estoy intercambiando calor. Podemos ver acá la diferencia en la figura, la diferencia entre convección forzada y convección natural. Por ejemplo, si quiero enfriar un huevo duro, la convección forzada sería por un ventilador y la convección natural sería sin ningún direccionamiento del aire. Mencionamos el coeficiente de transferencia de calor para el caso de la convección. El coeficiente de transferencia de calor no tiene que ver con las propiedades del fluido, sino que es un parámetro que se determina de manera experimental. Este valor tiene que ver con la figura geométrica de intercambio, que está intercambiando calor, el movimiento del fluido, la velocidad del fluido, las propiedades de este fluido. Bueno, acá en la tabla les comparto algunos valores típicos de coeficiente de transferencia de calor. Podemos ver que los líquidos tienen coeficientes de calor muchísimo más altos que los gases, en el caso de que sean forzadas ambas, ¿no? Cuando hablamos de radiación, hablamos de la energía emitida por un determinado material en forma de ondas electromagnéticas o de fotones. Todos los materiales, absolutamente todos los materiales, son capaces de transmitir calor. De hecho, esta es la manera en que la energía del Sol llega a la Tierra, por radiación. Si queremos calcular la cantidad de calor emitida de un determinado elemento, tenemos que pensar en la constante de Stefan Boltzmann por el coeficiente de emisividad de la superficie de ese material que está emitiendo esa energía,
multiplicada por el área de esa superficie que transmite la energía por la temperatura de la superficie elevada a la cuarta. Aquí les dejo un esquema práctico de cómo se calculan las cantidades de calor según la forma de transferencia de calor, sea por radiación, por conducción o por convección. Vamos a reflexionar sobre los distintos modos de transferencias de calor, por ejemplo en el horneado de un pan. Es muy difícil encontrar las transferencias de calor de manera pura y en general en la industria de los alimentos se usan todas de manera combinada. Es el ejemplo, en este caso, del horneado de pan. El calor que reciben las piezas de pan directamente por la placa en contacto con el piso del pan es por conducción. El calor, en cambio, que reciben las piezas del pan por el movimiento del aire dentro del horno es por convección. Y por último, el calor que reciben las piezas del pan por las paredes de metal del horno es por radiación. También les traje acá una tabla que muestra esto mismo, pero desde el punto de vista del producto, no desde el punto de vista del proceso. Desde el punto de vista del producto, por ejemplo, la base del pan recibe calor por conducción, por convección y por radiación, ¿sí? Mayormente por conducción. Si hablamos de la cáscara, ¿sí?, del pan o la crosta del pan, la transferencia de calor, el tipo de transferencia de calor es por conducción, por el movimiento de vapor entre la masa, el aire contenido dentro de la masa y la sustancia de la masa y la mezcla, con el aire el intercambio con el aire del horno. También es por conducción la transferencia de calor que se produce en la superficie del pan. Y por último, en el interior del pan también la transferencia de calor es por conducción, ¿sí? Es por el movimiento de flujo de agua que pasa de un estado líquido al estado de vapor, por un flujo capilar, digamos. Bien, entonces, en este proceso simple como es el del horneado del pan, podemos ver la aplicación y el ejemplo de cada uno de los métodos de transferencia, de los tipos de transferencia de calor.